Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo y es martes 21 de abril. Como siempre, y antes de nada, confirmarme que me escucháis correctamente, sin interrupciones y que en las pantallas tenéis o deberíais tener el disclaimer sobre los CFDs para iniciar el seminario con la certeza de que todo funciona correctamente. Gracias. Perfecto. Bueno, pues nada, sin más dilación, como siempre, nos vamos en primer lugar al mapa de calor para ver un poco el sentimiento de mercado de lo que nos podemos esperar hoy en cuanto a la dirección o el contexto para la jornada. Básicamente tenemos con bastante obviedad fuerte compra en el dólar estadounidense, franco suizo, libra esterlina y yen japonés, sobre todo en el yen, lo que nos está lógicamente indicando que los estados de ánimo están huyendo del riesgo. Y bueno, pues fruto de ello es que durante la sesión americana de ayer, los índices estadounidenses cayeron debido a las acciones históricas que ha habido en el precio del barril de Texas, de referencia en Estados Unidos, lo que propició que el SP500 cerrara un 1,79 en rojo, el Dow Jones cayera un 2,44 y el Nasdaq lo hiciera con un 1,03. Estos estados de ánimo, lógicamente, se siguen manteniendo. Podemos ver cómo con los futuros americanos se sigue descontando para hoy una apertura con una caída de un 1%, mientras el VIX sube ligeramente en torno a los 39 puntos porcentuales, mientras que en Asia pues los índices con un pleno negativo. Ahora mismo el índice japonés, el Nikkei, está en pausa, habiendo cerrado en un 1,43 a la baja después de haber visto el contado caer más de un 2%, mientras que el índice australiano lo hizo en un 1,6% y ahora mismo el futuro, que sigue negociándose, ha acrecentado esas caídas en torno a los 2,2 puntos porcentuales. El resto de índices, el Kospi coreano mantenido cerrado ahora mismo para que luego vuelva a cotizar caídas del 1,48, mientras el Shanghai y el Hong Kong Composite pues caídas de media en torno al 1,2%. En Europa exactamente igual, el sentimiento de mercado se sigue manteniendo. Hemos visto cómo el índice ruso ha estado negociándose con muchísima fuerza en lo que respecta a las caídas, aunque ahora mismo, después de la apertura, esto se ha movido un poquito. El índice ruso es uno de los índices que más ha caído durante la madrugada, fruto de la misma circunstancia que lo han hecho los índices americanos, que es el mercado del petróleo. Y ahora mismo, bueno, pues después de la apertura, caídas generalizadas donde quien se lleva la palma es el índice austriaco, seguido por el MIB italiano y el IBEX 35 que recorta un 1,77 y pierde los 6.700 puntos. El DAX, por su parte, pierde un 1% y se negocia ligeramente por encima de los 10.400 y el que ha estado salvando los papeles al principio, que ha sido el FTSE británico, no ha podido y sucumbe cayendo en torno a un 0,42, 0,45. Bien, otras de las divisas también muy afectas a la evolución del precio de materias primas, el dólar australiano, perdón, sube con relativa fuerza por encima incluso de lo que lo hace el franco suizo, fruto de las subidas en el oro y los metales preciosos, y el dólar canadiense y la corona noruega, pues, ¿qué podemos esperar de las divisas referenciadas al mercado petrolero? Pues fuertes caídas, de hecho, junto con el dólar neozelandés, el dólar canadiense y la corona noruega son las divisas sí que más caen. Bien, si nos vamos a materias primas, en el caso de los metales preciosos hemos visto cómo ayer hubo un fuerte impulso apoyándose casi en la parte superior del primer canal alcista que venía dibujando el oro desde el año 2018. Lo que antes era una resistencia parece que ahora se ha convertido en un soporte y hoy, pues después de haber empezado a cotizar a la baja, el impulso negativo del mercado está haciendo que el oro vuelva a recuperar terreno y busca pues intentar alcanzar esos $1.700 por onza. En el caso de la plata, el movimiento, aunque con menos volatilidad, es muy similar. Estará buscando, en este caso, alcanzar de nuevo los $15,5 por onza.
Y ya pues en el caso del crudo tenemos por un lado el Brent que sigue en este caso dibujando una caída libre, pierde los $24 por barril y entra en territorio desconocido una vez de nuevo, es decir, el triple suelo que estábamos esperando que pudiera impulsar la cotización al alza definitivamente se ha roto, por lo tanto una ruptura de un soporte tan fuerte puede prever grandes caídas con una altísima intensidad, por lo tanto, muchísimo cuidado en las posiciones largas, no mantengáis posiciones más allá de vuestras posibilidades económicas porque el mercado es mucho o puede mantenerse más tiempo irracional de lo que vosotros os podéis mantener solventes. Así que muchísimo cuidado. Por otro lado, el Texas, que estamos ya negociando el contrato de junio, importante recalcar esto porque la semana pasada tuvimos el rollover del contrato de mayo al contrato de junio, que el contrato de mayo que venció ayer, y ahora comentaré al detalle el tema del Texas porque con todas las dudas que tenéis seguís sin entender lo que es el rollover y para qué sirve, y sobre todo en el Texas, que en el Texas el vencimiento del futuro se realiza por entregas, salvando algunas diferencias. Si mantenéis un contrato a vencimiento hasta el final, os van a poner un barril de crudo en vuestra puerta. No es así literalmente, pero como en Cushing, que es una ciudad del estado de Oklahoma, donde se almacenan los barriles de West Texas, os van a incurrir en costes de almacenamiento por haber mantenido la posición a vencimiento del contrato de mayo, lo que supone que habéis comprado físicamente los barriles. Y cada contrato, cada lote completo del contrato de Texas son 1000 barriles. Hacer el cálculo, un microlote del West Texas son 10 barriles de crudo. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas, entender muy bien lo que es el rollover, lo que significa, lo que hace y para qué sirve, porque evita, entre otras cosas, esto. A diferencia del Brent, que se negocia por diferencias, no hay entrega física, en el caso del Texas sí. Y ahora comentaré qué es lo que ha pasado con el contrato de mayo y por qué ahora mismo han saltado las alertas en el mercado del crudo en general. Ahora mismo lo que tenemos en la pantalla es el contrato de junio, ¿vale? Que se entrega en junio. Vamos a estar viendo cómo se negocia el contrato de junio durante todo lo que queda de abril y todo el mes de mayo, ¿vale? Para luego hacer las entregas físicas de los barriles de Texas en junio. Bueno, pues aun habiendo hecho el rollover el pasado jueves, es tan fuerte la presión bajista sobre el mercado petrolero que en apenas 3 días todo lo que ha supuesto el alza en el ajuste del rollover ya lo ha perdido. Ya está cotizando en torno a los $20 con 37 centavos por barril el contrato de junio, cuando apenas hace 2 días cotizaba casi en 27. ¿Vale? Entonces, importante esto. ¿Qué es lo que os quería comentar del crudo? Esto. Este ha sido el vencimiento del contrato de mayo que cerró su cotización ayer. Todos aquellos que estaban expuestos al contrato de mayo y tenían que liquidar su posición porque lógicamente no querían tener que incurrir en ningún coste de almacenamiento o que si tienen la capacidad de almacenamiento les entreguen los barriles en la puerta de su casa, tuvieron que pagar, escuchar atentamente, tuvieron que pagar para deshacerse de los contratos. Pagar tanto que el precio teórico del barril de Texas ayer llegó a cotizar a menos $37. Es decir, si nosotros hace ya meses que no vemos el barril de Texas a $37, ayer en un impulso de apenas media hora, el barril llegó a cotizar a menos $37. Todos aquellos que no querían tener el crudo en la puerta de su casa tuvieron que pagar por deshacerse del contrato de mayo. ¿Vale? ¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿O qué es un futuro que entre en territorio negativo? Pues lo quiero explicar para que quede muy claro y que entendáis por qué es el rollover, que nosotros lo hacemos automáticamente para que no se os olvide que esto puede pasar y como no lo hagáis vosotros, os encontraréis con unos cargos de almacenamiento porque en Estados Unidos hay unos barriles a vuestro nombre, los cuales los tendréis que vender para deshaceros de ellos y a ver quién busca alguien que lo quiera comprar ahora mismo cuando están regalando literalmente el barril. ¿Vale? Importantísimo. ¿Qué significa un
precio de futuros del crudo es negativo. El precio del barril de crudo varía según factores como la oferta, la demanda y la calidad. Esto lo hemos visto en los seminarios que he dado anteriormente, tanto en los análisis del petróleo de esta semana pasada y ya esta segunda semana, que es la segunda en la que lo estamos haciendo. El suministro de combustible ha estado muy por encima de la demanda desde que el coronavirus obligó a miles de millones de personas a dejar de viajar y a dejar de depender del consumo de petróleo. Debido al exceso de oferta, los tanques de almacenamiento del Texas, ¿vale? Del West Texas, se están llenando tanto que es difícil encontrar espacio. Y la EIA, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, ya la semana pasada advertía que el almacenamiento en Cushing, que es la ciudad de Oklahoma, del estado de Oklahoma, que es el corazón de la red de gasoductos de todo Estados Unidos, estaba lleno el pasado día 10, hace 11 días, a un 72%. La caída del precio se ha debido en parte a la forma en la que se negocia el petróleo. Un contrato de futuros, un lote completo, son $1.000 barriles de crudo, entregados en esta ciudad donde las compañías de energía poseen tanques de almacenamiento con aproximadamente 76 millones de barriles de capacidad. Cada contrato se negocia durante un mes y el contrato de mayo que venció esta madrugada es para los barriles físicos que se entregarán el mes que viene. Los inversores que tenían los contratos de mayo y no querían recibir el petróleo e incurrir, lógicamente, en estos costes de almacenamiento, al final tuvieron que pagar a aquellos que compraron los contratos para poderse quitar de encima estos barriles. El contrato de junio, que es el que actualmente ya se negocia y es el que tenéis en la X-Station, todavía se cotiza en torno a esos $20 por barril, pero la caída de los precios indica que la mayor parte del espacio de almacenamiento ya se ha consumido o ya se ha utilizado, mejor dicho. Por lo tanto, ¿qué podemos seguir esperando del precio del barril? ¿Qué podemos esperar del precio del barril durante este próximo mes? Está claro que no nos van a regalar la gasolina cuando vayamos a repostar el coche, aquellos que puedan hacerlo a día de hoy. Pero lo que está claro es que hay tal sobreoferta de barriles que los almacenes están llenos y aquellos que están negociando contratos de futuros han acabado pagando para poder deshacerse de sus contratos. ¿Y qué significa esto para los consumidores a pie de calle? Pues que el colapso en el precio de futuros del crudo no es necesariamente, no se traduce necesariamente en que haya un colapso en los precios del crudo, porque lógicamente una cosa es el barril de crudo por sí mismo y otra cosa es el consumo de los derivados del petróleo, los destilados, la gasolina, etcétera. ¿Vale? ¿Y qué significa esto para las aerolíneas? Pues para las aerolíneas con problemas de liquidez, la caída en los precios del crudo hará que sea más barato operar vuelos que ya están casi vacíos, que las personas que permanecen confinadas en sus hogares no pueden viajar. Entonces, no les está sirviendo de nada que el barril esté a precios negativos o en que en un momento puntual haya estado en precio negativo. La caída en los futuros del crudo también indica que el mercado no espera que las aerolíneas vayan a incorporar nuevos vuelos a sus redes de charter que ya están reducidas en el corto plazo. Es decir, ahora mismo el precio del crudo es el termómetro de cómo está la economía. La sensibilidad con la que caen los precios de los derivados del petróleo no es la misma con la que se negocia el barril del crudo. Está claro que cuando el precio sube, al día siguiente las compañías de petroleras no tardan nada en subir el precio, pero la sensibilidad para poder hacer sus propios ajustes y de costes económicos tardan mucho más en reducir el precio de los derivados. Entonces, hay que tener en cuenta la sensibilidad de todo aquello que depende del petróleo y por qué pasa lo que pasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y entender el concepto de rollover porque es una responsabilidad del inversor que negocia ese contrato el saber qué es lo que pasa cuando no se hacen las cosas correctamente o cuando no se entienden. Si no se conocen, hay que entenderlas para saber que asumimos todos los meses un ajuste contable en mi posición para evitar que esto me pueda ocurrir a mí. ¿Lo entendemos? Es importantísimo. Esto pasa lo mismo con las materias primas agrícolas, con los famosos basels de maíz o los basels de trigo, que se liquida por entregas. Luego nos pasan la factura de los costes de almacenamiento de toneladas de trigo, de toneladas de maíz.
¿Entendemos cómo funciona el mercado del petróleo para el barril de Texas que se liquida por entregas a mes vencido de que termine el contrato de futuro? ¿Y cómo está la sensibilidad que aquellos que no se habían percatado o se habían olvidado de que han tenido que pagar para poder liquidarse, para poder deshacerse de sus barriles de crudo? Es como el que tiene un coche muy viejo, que le está costando dinero mantener el coche. Para poder venderlo al que se lo quiere comprar, le tiene que pagar el que lo vende. Es un poco un ejemplo un poco burdo, pero la esencia es la misma. Yo tengo que pagar para deshacerme de lo que quiero vender. ¿De acuerdo? Bien, una vez dicho esto, volvemos al contrato de Texas que está ahora mismo, ¿vale? El contrato que tenemos ahora mismo en el Texas es el de junio. Ya se lleva negociando una semana el contrato de junio y vencerá el próximo 20 o 19 de mayo para hacer la entrega física en junio. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, después de haber visto las materias primas, nos vamos a la renta fija. Me preguntáis, se está grabando, ¿no? Para poder repasar. Sí, siempre se graba, ya lo sabéis, que el morning luego lo tenéis disponible en Método Trading. Entonces, me comentáis, entonces, ¿cualquier equity puede cotizar en negativo? No, pero en este caso el futuro, para poder deshacerme yo del contrato de futuro, a efectos prácticos sí que ha llegado la cotización a negativo, pero el barril nunca va a valer menos que cero. Otra cosa es que sea el vendedor el que pague por deshacerse del barril. Bien, no voy a entrar más en el tema del petróleo, ¿vale? Eran unos conceptos que quería que tuvierais en cuenta y que conocierais qué es lo que ha pasado y por qué de manera excepcional la semana pasada os avisamos de ese diferencial tan alto con la coyuntura que tenemos en el mercado, entender por qué eh, se aplica, por qué existe el rollover automático, ¿vale? Para evitar que este tipo de cosas por accidente puedan suceder, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos en el VIX? Pues esa cuña bajista que cada vez se abre más hacia abajo ha vuelto a romper por encima y con el ligero incremento de la volatilidad hemos visto al VIX cotizar por encima de los 39,4 puntos porcentuales. En el caso del bono a 10 años americano, la línea clavicular del hombro cabeza hombro invertido sigue siendo la referencia sobre la cual se apoya, se resiste y se soporta la cotización del bono americano, mientras que en el Bund alemán, ¿vale? Mientras que en el Bund alemán, bueno, pues la volatilidad sigue oscilando en ese rango entre los 169.000 y los 173.500 euros por bono a nivel de precio. ¿Vale? ¿Qué otros futuros tienen vencimientos con entrega? Principalmente las materias primas agrícolas. Las agrícolas, ¿vale? De todas formas, esto entra dentro del interés particular de cada uno. Tenéis toda la información en Internet y os recomiendo que la busquéis. No deja de ser formación para conocer un poquito los mercados financieros. Y luego ya pues vamos a terminar con la sesión comentando rápidamente los índices. Vamos a ver si nos carga. En el caso del DAX alemán, por un lado, el sentimiento del mercado hoy está haciendo recortar su cotización. Veremos en cuanto nos cargue la plataforma. Disculpar que con el tema de la conexión y las restricciones de conexión, pues baja un poquito la velocidad. Seguro que vosotros en vuestras casas también lo habréis notado. Y en el caso, bueno, pues del DAX alemán, las caídas se hacen perder al índice el 50% de Fibonacci. En el caso del SP500, también recortes que pierde la resistencia del 61,8 y se dirige poco a poco al soporte del 50% de Fibonacci. En el caso del Nasdaq, muy similar, con la diferencia de que la resistencia del Nasdaq es el 78,6 y el soporte el 61,8. Y en el caso del Dow Jones, muy similar al movimiento del SP500, resistencia en el 61,8, soporte ya alcanzado en el 50%. Por otro lado, el IBEX 35, con su sensibilidad particular, con un movimiento mucho menos intenso positivamente hablando de lo que lo ha hecho el DAX alemán. En este caso su resistencia sigue siendo ese 38,2, los 7.200 puntos aproximadamente. Y en el caso del soporte, pues ese 23,6 de FIBO, los 6.600 puntos.
Y ya para terminar, en el mercado Forex, pues lógicamente, si vemos que en relativo el dólar sigue ganando terreno al euro, deberíamos ver efectivamente, como aparece en el gráfico, cómo la cotización del euro dólar sigue con su tendencia bajista. En este caso, sigue su proyección de buscar soporte en el 1,08 después de haber perdido o haber tocado la resistencia en los 1,09. Bien, por mi parte, nada más. Disculpad que haya sido un poco intenso en el comentario sobre el petróleo, pero es importantísimo porque las consultas que nos hacéis, que no hay ningún problema en hacerlas todos los meses, siempre son por las mismas dudas. Lo importante es que las dudas se resuelvan una vez porque todos los meses son iguales, ¿vale? Y es un poco por información y por vuestro propio interés. Entra dentro de vuestra propia responsabilidad conocer lo que pasa con el instrumento con el que negociáis, el calendario de rollover, acudir a la pestaña de noticias para traders en la página web para saber cuántos puntos swap me van a ajustar la posición. El rollover no es un cobro, no es un pago, tampoco es un ingreso cuando es positivo, es un ajuste respecto al movimiento entre contratos, entre diferencias de contratos, ¿vale? Y bueno, pues en las noticias prestar atención a todo lo que vayamos publicando. En el resumen de la mañana tenéis un par de puntos en referencia al tema del West Texas, así como en el calendario económico, donde hoy tenemos en la cabecera pues los informes trimestrales de Coca-Cola y de Netflix. Deberíamos esperar unos buenos resultados en Netflix, fruto del confinamiento que ha incrementado el número de solicitudes y de suscripciones. Perdón. Para el calendario macroeconómico de hoy, después de haber visto prácticamente pues que la tasa de desempleo, los datos de Reino Unido prácticamente con signo mixto, el dato más importante de hoy en Europa es el CEU de sentimiento económico de abril y el segundo dato más importante son las ventas de segunda mano de viviendas de marzo de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que tenemos en último lugar? El calendario en el inventario de petróleo de crudo según API Week. Esto va a ser clave. Lo que va a mover el petróleo es esto. Es importantísimo que lo tengáis en cuenta, tanto hoy el cambio de inventario de petróleo como mañana en el calendario. Los stocks semanales de gasolina. Estos son los stocks de Casin. Estos son los que tenéis que tener en cuenta para la evolución del precio del Texas. Lo digo todas las semanas, todas las semanas os lo recuerdo. Importantísimo para los que negociáis el petróleo o tenéis dependencia en vuestros valores de lo que haga el petróleo. Esto es importantísimo para vosotros. No está en rojo por casualidad. Está en rojo porque es importantísimo. Y lógicamente en vídeos. Tenéis los vídeos del canal de Pablo Gil, el especial de coronavirus lo mantenéis para vuestro conocimiento. La apertura de mercados, pues tenéis todos los que vamos haciendo simultáneamente, lo que voy haciendo de la apertura de mercados y el análisis del petróleo, que en el análisis del petróleo de hoy, que lo tendréis publicado a lo largo de la mañana, hago única y exclusivamente mención a este evento del tema del contrato del Texas. Y bueno, pues el resto de seminarios, los temáticos de XTB que hacemos lunes, martes y jueves por la tarde, tenéis el de la semana pasada del seguimiento al precio del crudo, es decir, yo personalmente me estoy enfocando mucho para todos vosotros en hacer un seguimiento del crudo, mientras que los compañeros han enfocado la tecnología y la farmacia como alianza contra o valores anticoronavirus o porque son tan importantes las nóminas no agrícolas o las NFP o las Non-Farming Payrolls, según como las conozcáis, para Estados Unidos. Por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia, espero que tengáis muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Un saludo, hasta mañana.